jo, mentre No, tu, és tu. És que no ho sé fer. Ara marcàvem... Seria això. Marcàvem... Clar, però no gaire el xurro. No, ara li has de donar a la biografia. Dictador, no? Sí. Ara no, ara has de donar a... No. Has de seleccionar què vols pagar. Visa? Ah, que és... No, és un mòbil, no? No ho sé. Sí. Visa. Visa, no? Selecciona producte. No, ara. Molt bé. Hola traders, bienvenidos otro vídeo más, a otro día aquí en Sets & Sistemas. Hoy quiero hablar de algo con él, ya que me ha dejado este ratito, para preguntarle, porque muchos me habéis pedido opinión respecto a qué cree él como trader profesional, y en este caso algorítmico, que gestiona varios millones de euros, cuáles son las claves para gestionar capital, ¿de acuerdo? Al final sé que la mayoría de traders, de vosotros que me estáis viendo, no disponéis del capital suficiente para poder vivir del trading, incluso siendo buenos traders. Y creo que es interesante que escuchemos a alguien que gestiona millones de euros con sus algoritmos, con su trading, para que nos diga cuáles son esas claves que él cree que ha tenido para conseguir esos objetivos, ¿vale? Le preguntaré por pruebas de fondeo, le preguntaré por capital de terceros, todo lo que se me venga a la cabeza en una charlita, se lo voy a preguntar para ver qué nos dice. Además, quería deciros que el día 21 de octubre, aquí en Reus, en la ciudad en la que vivo y en la que estamos ahora, con Sets & Sistemas, va a haber una segunda quedada. El año pasado ya la hicimos, que os dejo aquí un vídeo por si no la habéis visto, con muchos traders, ¿de acuerdo? Hay una quedada montada por Xtrader, por Alberto, en la que vamos a reunir a todos los traders posibles para que charlemos, comamos un poco, hablemos, habrán conferencias. Así que tenéis aquí abajo la información de esa quedada, por si queréis apuntaros. Os aseguro que van a haber sorpresas muy interesantes. Yo os invito a que vengáis, si estáis cerca o si estáis lejos, pero intentad venir porque creo que son las dinámicas en las que más se aporta. Es cuando conoces personalmente a la gente, cuando puedes hablar sin pantallas de por medio, sin metacrilato que nos pare. Y así nos conoceréis a Sergi, conoceremos a muchos otros traders y de verdad que os vais a llevar muchísimo valor. Así que echadle un vistazo a la quedada y os espero allí, traders. Bueno, traders. Te hago una broma en el micro, que lo sepas, para que no te sorprenda. Bueno, traders, estamos aquí con Sergi otra vez. Sergi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días o noches, no sé dónde vivo ya. Donde sea. Te he traído otra vez aquí, te vuelvo a molestar otra vez, porque mucha gente me ha preguntado cuando vieron el otro vídeo sobre trading algorítmico, ¿no? A lo que te dedicas tú desde hace tanto tiempo. Había mucha pregunta respecto a si gestionar capital de terceros, porque tú eres alguien que se dedica a esto a través de la gestión de capital de terceros, es decir, sí, estamos hablando de millones de euros. Entonces, mucha gente preguntó y tiene curiosidad por cómo logras gestionar capital de terceros y si eso, de cierta manera, se puede, o sea, el trading algorítmico favorece eso. ¿Qué piensas? Pues no es mala pregunta, es una pregunta. A ver, por un lado, sí que en mi opinión sí que lo favorece, pero antes de llegar a gestionar capital de terceros, evidentemente tienes que demostrar ser consistente con el tuyo, ¿de acuerdo? Esto es verdad que hay gente que le puede costar más o menos. En mi caso también fue difícil porque si quieres gestionar mucho capital necesitas tener pues yo que sé, una familia rica o que tú te toca la lotería o necesitas tener dinero, ¿no? Pero es verdad que cada vez es más sencillo. Cuando yo empecé era mucho más difícil porque los futuros, por ejemplo, eran de mucho más tamaños, los CFDs todavía ni existían, es decir, la industria ha ido evolucionando y cada vez hay productos que son que hace falta menos capital para operar, ¿vale? Entonces tú puedes empezar por ti mismo con poco dinero, demostrar ser consistente y al final acabar aspirando a gestionar capital de terceros, porque evidentemente, como te decía antes, a no ser que tú ya tengas mucho. Correcto. Vale, esto es un debate que hemos tenido muchas veces en el despacho. Es decir, si nosotros tuviéramos mucho dinero, gestionaríamos capital de terceros. Yo en mi opinión pienso que sí, pero por ejemplo en la empresa, no voy a decir nombres, hay gente que piensa que no, que si tuvieran mucho dinero no gestionaría de terceros. Porque es verdad, al final tienes una dependencia, el cliente, pues hay cliente es fantástico, pero hay gente más exigente, cliente que se sale cuando no toca. Al final tú
tú dependes de tu trading y de que luego el inversor también lo haga bien, porque si el inversor se sale cuando tú haces un buen tirón, dices, bueno, ahora me he perdido el movimiento bueno, ¿no? Entonces es verdad que es un debate que tiene sus matices, ¿no? Pero evidentemente tienes que demostrar para ti ser bueno. Ahí me decías tú, ¿no? Me decías tú también. Siendo trader algorítmico es más fácil. Bien, en mi opinión sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay buenos traders discrecionales, pero en mi opinión es muy difícil ser trader discrecional consistente y ganador, sólido durante muchos años, ¿vale? ¿Por qué? Porque el trading es duro. Esto es una cosa que os tengo que decir, ¿vale? El trading no es fácil, el trading es duro en todas las disciplinas, pero en el trading algorítmico es un poco menos duro, porque tú como psicólogo creo que me darás la razón. Lo que al ser humano le castiga mucho cometer errores, le castiga mucho tomar constantemente decisiones. Entonces un trader discrecional está todo el día tomando decisiones y está muy vinculado a la decisión porque la toma él en tiempo real, ¿no? Y por lo tanto el resultado de ese trade, ganador o perdedor, lo sufre de manera muy directa. Sí, le impacta directamente. Exacto, gracias. La palabra le impacta muy directamente, ¿no? Si es ganas, pues todo está muy bien, ¿no? Pero siempre hay malas rachas y cuando vienen las malas rachas lo sufre más. El trader algorítmico, por supuesto que también pierde y también tiene malas rachas, o sea, el tema no va por ahí. Pero bueno, yo estoy ahora contigo aquí y estamos operando, ¿no? Totalmente. Entonces, a lo mejor he perdido, tampoco lo sé, luego lo veré. Pero no es lo mismo. Sí. ¿De acuerdo? No es lo mismo porque yo no estoy todo el rato viendo el resultado de las operaciones. Es como de alguna manera delegar en tus algoritmos, ¿no? Un poco la gestión emocional, ¿no? Del hecho de... Exacto. La gestión emocional no es que no quiero dejar claro que no es que no exista. Es decir, al final también nos jode, hablando mal, perder, ¿eh? Y cuando llevas un mal mes, pues llevas un mal mes, ¿vale? Pero por eso decía, no es que no haya desgaste, sino que es menor, ¿de acuerdo? Es notablemente menor, ¿de acuerdo? Entonces, si tú quieres ser un trader duradero y quieres estar muchos años, que evidentemente entiendo yo que si tú quieres gestionar capital de terceros es porque te quieres dedicar a ello, y por lo tanto no es para un año, ¿no? Entiendo que te quieres dedicar toda la vida o que sea tu ocupación principal. Es verdad que el trading algorítmico ahí para mí tiene una enorme ventaja con el discrecional, que tiene otras también, cuidado, en mi opinión, a nivel de gestión. Pero en este emocional, para gestionar capital de terceros, para mí es muy, muy importante. Y sobre todo porque este tema me parece, creo, muy interesante porque existen las pruebas de fondeo, que es digamos, un avance más, por así decirlo, en cuanto a que tenemos una opinión bastante similar, correcto, pero sé que mucha gente tiene esa intención, ¿no? De gestionar capital de alguna manera, ya sea buying power, sea apalancamiento, no es capital de inversión directa de particulares, pero sí que es como buying power, ¿no? Crecer su capital para poder ganar de esa gestión. ¿Cuáles crees que son las ventajas, por así decirlo, que puede tener el trading algorítmico para poder llegar a gestionar capital? Si tuvieses que pensar en algunas, ¿se te ocurren algunas que tengas que digas clarísimas, esto sí o sí ayuda? Bueno, hemos hablado de la ventaja, podemos decir, emocional en el proceso de toma de decisiones, en el dolor de las pérdidas. Esta es la parte, podemos decir, emocional. También es más fácil ser disciplinado, ¿de acuerdo? Porque nuevamente, al no estar todo el rato en el proceso de decisión, es fácil seguirlo, ¿de acuerdo? En cambio, cuando hay malas rachas y tú estás ahí operando y tienes tu estrategia, y dices, yo creo en ella, pero ha fallado 8 seguidas, en la novena te cuesta más darle el botón, ¿me entiendes? Tienes más dudas, el algoritmo le da igual, hace 9, hace 10, hace 11, ¿no? Pero bueno, fuera de esta parte, podemos decir más psicológica, de disciplina, etcétera, el trading algorítmico permite una mucho más fácil diversificación, ¿vale? Porque al discrecional le resulta muy complicado operar de maneras distintas. Es decir, tú, un discrecional, no sé, ahora hablaba con un colega que es day trader. Bueno, pues es day trader, ¿de acuerdo? Él tiene su estrategia, que puede tener algún matiz, pero él opera de esa manera. No, dices, hombre, ¿puede operar de otra? Sí, puede, y a lo mejor tiene una cartera de swing, tal, pero ya eso normalmente lo más probable es que lo delegue, que a lo mejor compre un fondo.
¿vale? ¿Por qué? Porque tú tienes una metodología de trabajo y es complicado que tú trabajes estrategias muy distintas entre sí, en activos distintos, ¿vale? Es complicado. Claro. Sí, la mayoría de day traders, para que la gente lo entienda, imaginemos que alguien es tendencial, es decir, tiene una operativa que deja correr beneficios. Es difícil que ese mismo trader también manualmente busque recorridos antitendenciales con cortos recorridos. Es eso, ¿no? Claro, y que a lo mejor esté largo en el Nasdaq y corto en el SP porque el sistema pues ha dado la casualidad que está. A nosotros esto nos pasa mucho en el mismo Nasdaq, es decir, cuando el mercado está, justo hace 2 días nos pasó, es decir, cuando está un poco, podemos decir, lateral o que no tiene una tendencia muy clara, pues entran los largos, por ejemplo, en el Nasdaq y viene, tú estás full long, perfecto. Pero de pronto pega un pequeño giro, que no es un gran giro, a lo mejor 2 largos se cierran, te quedas con 3, y de pronto se meten 2 cortos, te quedas 2, entonces estás largo de 3, corto de 2. Casi estoy muy poco largo. Luego va un poco para arriba, se cierra un corto, pero se queda un 1. ¿Entiendes? Van solapándose. Van equilibrándose. Van solapándose, con lo cual no estás ni full long ni full short, ¿no? ¿Por qué? Porque es un momento que no está claro. Luego, cuando ya está claro abajo, pues todos cortos. Entonces, eso es complicadísimo discrecionalmente. Total. Porque, hostia, ¿entiendes? Gestionar una estrategia que al mismo tiempo digas, joder, estoy largo o estoy corto. ¿Sabes? Sí. Es difícil de gestionar, sino, claro, en tiempo real. No, es que yo he hablado hasta con traders que no lo entendían. Al inicio los explicas, pero ¿cómo puedes estar largo y corto? Ya. Bueno, porque bueno, pues la estrategia está diseñada y oye, ha dado así, ¿entiendes? Total. Y luego al final lo mismo en oro, lo mismo en petróleo, lo mismo yo qué sé, puedes tener estrategias luego en ETFs que operan en gráfico semanal y que buscan tendencia y también van solas. Puedes operar de maneras súper distintas, estrategias que no tienen nada que ver entre sí, o que son parecidas y es muy variable. En cambio, discrecionalmente, ya te digo, los únicos casos que yo conozco es este que te decía, es decir, bueno, tengo una cartera, podemos decir, de day trading o de intradía y otra de largo plazo, pero esa o bien la delegan o bien la hacen con ETFs. Sí, que no se mezcla en ese caso. Muy parecido a un long only, ¿sabes? Sí. Mantener, porque es complicado. Es muy complicado que en tu propia mente puedas tener varias estrategias, ¿no? Entonces, esto es una ventaja muy importante también. Y se me ocurría ahora mientras hablabas el hecho de la curva al final. O sea, cuando quieres gestionar capital de terceros o incluso en pruebas de fondeo, de donde sea, se exigen de cierta manera unos parámetros que hay que cumplir, ¿no? Por ejemplo, los inversores entiendo que no quieren drawdowns muy pronunciados, sobreponen el riesgo por encima de la rentabilidad incluso, y lo mismo que pasa con la gestión de pruebas de fondeo, que muchas veces te ponen límites que son muy estrictos de pérdida. Sí. ¿Crees que la diversificación te ayuda a tener eso, esa curva más estable? Sí, la diversificación siempre mejora el riesgo. De hecho, en la mayoría de ocasiones perjudica la rentabilidad. Eso es así. Lo que pasa que tienes que pensar más en el riesgo, sobre todo lo que decíamos, pretendemos pues vivir de esto, estar muchos años, ¿no? Porque al final el dinero es tu materia prima, ¿no? Si lo pierdes, pues no puedes operar al día siguiente, ¿no? Y por eso lo que comentabas, las empresas de fondeo, pues más allá que como en todo hay buenas y malas, ¿no? Pero pues la mayoría o todas diría que son muy duras con el riesgo porque saben que es ahí donde está el tema, ¿no? Es decir, al final ganar, o sea, el buen trader normalmente está en el control del riesgo, ¿vale? Es decir, y cuando alguien te dice yo he ganado, esto es muy frecuente, en Twitter, en internet, o incluso a veces gente me poco, yo he ganado un 400, a mí me da igual, o sea, a mí me dices que has ganado un 400 este año y ni me inmuto, o sea, me digo, vale, pues, pero ¿cuánto has arriesgado? Yo he ganado un 400, pero no he operado bien. Cuando lo hice, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque para ganar eso se ha asumido mucho riesgo. No nos engañemos, ¿entiendes? Entonces, una empresa de fondeo también lo sabes. Claro. Entonces, se trata de controlar el riesgo y, evidentemente, el riesgo va ligado a la rentabilidad. Tratamos de maximizar, lógicamente, esa relación, que sea lo más eficiente posible, pero no se puede separar totalmente. Es decir, si tú quieres ganar mucho, hay que correr el riesgo. Y por eso, como te digo, al final hay que limitar mucho las pérdidas y tener mucho control, como hacen las empresas de fondeo, sobre lo que puedes perder. Ligado con el trading algorítmico, bueno, la diversificación, como te decía, mejora el riesgo, eso no hay duda. De hecho,
esto viene de la primera teoría de carteras, de Sharpe, ¿de acuerdo? Es decir, en 60, creo que fue en 1960, la teoría moderna de carteras, que es donde nace Markovich, los 50, Sharpe, todo esto, se basa en eso, básicamente, se basa en la diversificación. Es decir, eso es una lección que aprendimos entonces, que hay... Bueno, ha cambiado mucho las cosas y hay mucha controversia sobre si esa teoría es válida o no hoy en día, pero los fundamentos, ¿no? Sí, pero la diversificación la aprendimos, digamos que los primeros académicos, ¿no?, que hablaron de ella pues fueron aquí, y era eso, para ellos la única manera de controlar el riesgo es esa. No es la única, pero evidentemente es una muy, muy, muy importante, y por lo tanto, si decíamos que el trading algorítmico es mejor que el discrecional en eso, mucho mejor, diría yo, pues evidentemente es más fácil controlar el riesgo, claro, también. Qué bueno. Y por último, también se me ocurría, a ver qué piensas del hecho de, yo como trader manual y cuantitativo he pasado mucho tiempo creando sistemas manuales, ¿vale? Por ejemplo, en backtesting, haciendo todo lo que se supone que se tiene que hacer manualmente, para luego encontrarme que cuando encontraba alguna ventaja, la llevaba al mercado, pero ya había caducado muchas veces. O el trabajo que hacía no era suficientemente robusto. Quizás. Seguramente intradías la mayoría, porque las huellas eran mucho más débiles. Sí. Entonces, ¿crees que de alguna forma, porque eso también le puede pasar a mucha gente que nos esté viendo, que crea sistemas o opera manualmente y se da cuenta de que de repente un año desfunciona y otro año no? Y no saben qué hacer porque no se actualizan a tiempo. ¿El trading algorítmico ayuda en eso? Bueno, es que crear sistemas tiene su gracia, claro, su proceso también, ¿no? No, es que realmente me hace gracia que me hagas este comentario, porque además me identifico mucho. Yo el primer sistema que operé, me acuerdo del nombre, se llamaba PET, era un sistema de Visual Chart, y no tenía ni puñetera idea, no sabía ni qué hacía. Yo lo vi en la plataforma, pasé el optimizador y me salió una cosa de puta madre. Claro, dices, joder, esto es la hostia, ¿no? Y lo puse a operar. Y tuve suerte. Gané. Bueno, tuve suerte unos días, también te digo. Luego empecé a perder con el sistema. Y bueno, y afortunadamente pues empecé a estudiar, a leer, a darme cuenta que lo que había hecho no tenía sentido. Y bueno, y empecé a formarme, ¿no? Y esto pasa, o sea, al final poner un sistema, o sea, encontrar un sistema en un libro y demás que tenga buena pinta, porque además casi todo el mundo, que esto nosotros, por cierto, en el curso vamos a intentar no hacerlo, ¿vale? Luego no lo vamos a hacer. Si tú te has leído seguramente muchos libros de trading, en la mayoría de libros de trading todo es maravilloso. Es decir, siempre, o sea, yo no he visto ningún libro que publique sistemas malos, ¿no? Que te explique, hostia, yo he hecho esto. Esto no se tiene que hacer, ¿no? Esto es una mierda, ¿no? Sí. ¿Sabes? Entonces todos son curvas maravillosas, poco sesgo de selección, ¿no? Todos los resultados performance report increíbles, ¿vale? Bueno, porque al final, en el periodo que ellos lo han backtesteado, lo han evaluado, pues ha ido bien, ¿vale? Muchos de esos sistemas tú los pones en live y no van hoy en día, ¿no? Que es lo que comentabas tú. Esto puede ser por dos motivos principales. Uno, porque como tú decías, simplemente la ventaja ha caducado, porque era una ventaja, podemos decir, débil o muy dependiente del tiempo. O dos, también pasa mucho, sencillamente porque el proceso de análisis de backtest que se había hecho no estaba bien hecho, ¿vale? Y entonces realmente no era una ventaja suficientemente validada. O dicho de otra manera, nosotros no la hubiéramos dado por buena, ¿vale? Porque a lo mejor era inestable, porque ya detectabas cosas que te hacían pensar que podía no ser robusta, ¿vale? Esto hay maneras y en el curso por supuesto se explican, ¿no? Y en los libros pasa mucho esto, ¿vale? Porque al final todo el mundo saca un libro, lógicamente, comprensible para venderlo, ¿no? Porque, y al final, no, tiene sentido, al final vende lo que vende. No, vende pues sacar curvas maravillosas, sistemas fenomenal, performance report, unos resultados increíbles. Y luego pues eso lo llevas a la práctica y no siempre va también. Y quiero también sobre todo remarcar el hecho de, ¿crees que versus el trading algorítmico, ¿no? Es decir, tú piensas en el trading algorítmico versus un trading manual o alguien que opere en temporalidades inferiores, ¿crees que el tiempo, por ejemplo, que tarda alguien manual en hacer el trabajo que puede hacer en desarrollar un sistema, por ejemplo, ¿no? Funcional, algo que sea donde sea la fuente, de un libro, de un curso, donde sea, pero en desarrollar un sistema versus lo que tardaría un trader algorítmico, ¿crees que hay mucha ventaja en eso? ¿Crees que un trader algorítmico, por ejemplo, sobre todo por el hecho, lo digo porque hay esa leyenda o ese pensamiento que dice, hostia, es que aprender trading algorítmico me lleva mucho tiempo, entonces es mejor empezar a operar? ¿Crees que si destinas el tiempo en aprender trading algorítmico, eso luego te da ventaja? Porque tardas mucho menos en crear sistemas. Es más fácil crear muchos sistemas, validarlos. Un trader manual tardaría muchísimo en hacer lo mismo. Bueno, es que en el trader manual hay
hay un mundo, o sea, hay muchos tipos de traders manuales, ¿vale? Hay traders manuales que realmente ya tienen sus backtests, ya evalúan un poco los sistemas, y ese trader se llama discrecional, pero realmente es un mixto, podemos decir, ¿de acuerdo? Pues hay el trader discrecional que es discrecional y no ha evaluado nunca nada, o sea, ese para mí es el discrecional, podemos decir, puro, ¿vale? Que no hace backtest, sencillamente porque opera, porque pues, ha leído el libro de Murphy, por ejemplo, de análisis técnico, que es un muy buen libro de análisis técnico, que para saber análisis técnico lo recomiendo, ¿no? Y en el libro, pues como te decía, ¿el libro qué hace? El libro te explica tal, te enseña figuras muy perfectas de hombros, cabezas, hombros que siempre se cumplen, dobles suelos impecables que siempre alcanzan su objetivo, ¿no? Y tal, y entonces pues empiezan a operar siguiendo. Luego pues ellos van cambiando en prueba-error, ¿de acuerdo? Y bueno, y a lo mejor, pues si son suficientemente perspicaces, si han utilizado una gestión de capital buena, porque eso es importantísimo, y tienen mucho más, en este tipo de trader, bueno, en general, pero en este aún más, tiene mucha más importancia esta gestión de capital en el resultado que la estrategia en sí. ¿Por qué? Porque si la gestión de capital es buena, quiere decir que le protege el capital. Bueno, se va a equivocar, pero le va a dar margen a equivocarse varias veces, ir aprendiendo. En cambio, el que no hace una buena gestión de capital, a lo mejor se equivoca 3-5 veces y ya está sin dinero. Entonces, al final, la gestión de capital te permite, y si tú te das cuenta, pues puedes ir estudiando, aprendiendo gestión de capital, bueno, y puedes ir puliendo tus herramientas por propia observación, ¿no? Sí, totalmente. Ir viendo tal, o hacer algún curso, lo que sea, decir. Pero normalmente el test discrecional puro no hace un backtest como tal, ¿vale? El que ya hace un backtest como tal, si lo hace manualmente, primero, eso no entiendo porque, joder, ya hace algorítmico. Prográmalo, porque es que no sé programar. Oye, pero si hoy en día hay herramientas para programar, o sea, con cajitas súper sencillas, incluso puedes, nosotros programamos para terceros, es decir, a veces, oye, nos llega alguien que me puedes programar esto, se presupuesta, exacto, se paga y punto, ¿no? Es decir, que al final eso, la programación es un instrumento más, no te puede impedir hacer la programación porque es una herramienta. Es decir, igual que tú necesitas algo, pues lo compras, eso se puede hacer, ¿eh? Entonces lo programas, lo pones en el ordenador y ya te saca el backtest mucho más rápido. Pero ya backtestear a mano, quiere decir que ya estás yendo un poco. O sea, tú ya ves que... Más o menos algorítmico. Sí, tú ya ves que... Sí, porque en el fondo estás queriendo las ventajas del algorítmico. ¿De acuerdo? Asumiendo las desventajas del discrecional. Pero aún no te has dado cuenta, ¿no? Claro. No, porque es un proceso. Esto todo es un proceso y depende todo en la vida depende de tu experiencia, de cómo has llegado, de mil cosas. Es decir, al trading y a todo, ¿no? Es decir, al final donde naces, ¿no? Es donde marca tu vida, ¿no? 100%. Pues en el trading lo mismo, es decir, de cómo empezaste tú, al final te marca mucho y un poco vas siguiendo, ¿no? Entonces en este caso, ya digo, esos son traders, podemos decir que están un poco a medio camino, no son el clásico discrecional, en mi opinión. ¿Y en esos crees que sí que hay ventajas desde el algorítmico, ¿no? Sí, me había desviado de lo que me preguntabas. O sea, me preguntas si tienen ventaja estos respecto al algorítmico. No, el algorítmico versus esto, es decir, sobre todo el hecho de... porque el algorítmico hace un trabajo, al principio quizás muy denso, de acumular conocimientos, pero luego eso se lo recuperas de cierta manera, porque el trabajo que hace es, ¿sabes? El trabajo del algorítmico es permanente y es arduo. Es decir, esto no, en mi opinión, no va tanto por el trabajo. Es decir, el trader discrecional que es bueno, y que ha conseguido encontrar su estrategia y que es sólido, ¿vale? Normalmente trabaja menos que el algorítmico, ¿vale? Ahora, ¿cuántos hay que consiguen con una estrategia discrecional hacerse day trades o tal y operar años y años y años? De hecho, no voy a decir nombres, pero un buen amigo, que además vendrá a la quedada, day trader, bueno, lo he dicho aquí en directo para los que no lo sepáis, y que la quedada es aquí en Reus, pues él es trader discrecional, muy bueno, porque él tiene un canal que lo hace públicamente, es decir, yo lo he visto, se gana dinero,
Y no, a mí me ha dicho en privado que está interesadísimo en hacer el curso de nuestro técnico algorítmico, porque quiere pasarse. Total. ¿Por qué quiere pasarse? Bueno, pues porque cansa mucho. Totalmente. Porque es muy duro, ¿entiendes? Y si tú tienes un sistema que realmente funciona en intradía y lo tienes en discrecional, pues pásalo a algorítmico. ¿Por qué? Porque te va a permitir evaluarlo mejor, evaluarlo en más activos, y todo eso lo podrás hacer también de manera automática. Entonces das una, en mi opinión, enorme ventaja. Entonces ya digo, el test discrecional que tiene éxito, la mayoría de veces se quiere pasar, y el que no se quiere pasar, y esto me habéis oído decirlo muchas veces, es porque él en su interior sabe que su estrategia no es buena, ¿vale? No es buena. Entonces, claro, programarla es exponerlo a que no es buena, es demostrar que no es buena, ¿entiendes? Entonces, no, esto no es programable. Sí, no es programable. Seguro. Ya veríamos. No es programable. Sí. El que es bueno, como este caso que te digo, está interesado. ¿Por qué no? Claro, ¿Qué tiene de malo? Que luego tú quieres seguir, mano, porque no sé por qué motivo sería, francamente, pero bueno, pues puedes seguir, pero tú la evalúas mejor, puedes analizarla en distintos activos, puedes hacer lo que quieras, puedes probar distintos time frames, ¿no? Pues que yo siempre la opero de esa manera, pues la voy a probar en otro, porque a lo mejor es más descansada. Sí. Voy a ver otra ventana horaria, yo es que la opero solo en la mañana europea, bueno, pues la voy a mirar en la americana. Total. Lo que te dé la gana. Muchas ventajas. Puedes hacer lo que te dé la gana. Y para acabar, también quería preguntarte, como colofón, por así decirlo, ¿qué consejos les darías? Porque en tu posición entiendo que no hay un secreto ni nada por el estilo, pero si la gente quisiese gestionar capital, ¿crees que hay algo que has hecho en tu vida como trader que te ha ayudado a conseguir capital, a gestionar capital? Ya sea como trader algorítmico o como trader puro en sí mismo, pero ¿tienes algo que creas que puedes compartir que pueda ayudar a la gente? No te sé decir, porque es que esto ha cambiado mucho, Víctor. O sea, cuando yo empecé era realmente muy complicado. Yo empecé con esa intención, pero era muy, muy complicado hacerlo. O sea, realmente casi no te diría iluso, pero ¿por qué? Porque no había. O sea, ahora tú hablabas de las cuentas de fondeo, yo qué sé, están copy tradings, DarwinX, ¿vale? Más los caminos, podemos decir, más tradicionales de tener un fondo y tal. Pero es que antes solo existía eso, ¿de acuerdo? Solo existía pues poder tener un fondo, hablar con una gestora que te montara un fondo, o tú tener mucho dinero, como hablábamos antes, una SICAP, que es al final un tipo de fondo, un family office, pero es decir, era complicado encontrar maneras de juntar el dinero de manera legal, ¿no? Yo en su momento empecé con un club de inversión, que no era ilegal, pero tampoco era 100% legal, en el sentido legal, que era, ¿no? Estaba ahí. Sí, era una figura, era legal, pero el uso que le dábamos no era para el que estaba creado, que es el concepto de un poco a legalidad, ¿no? Pero estaba registrado en la bolsa, se pagaba impuestos, era totalmente legal, ¿no? Pero es verdad que su finalidad es formativa, y al final nosotros lo usábamos para canalizar ahorro de terceros, ¿vale? Es decir, entonces al final, pero bueno, eso lo acabó en una SICAP, al final hubo que cambiarlo, ¿no? Entonces, ese era el único camino, y eso es muy complicado. Es muy complicado porque además el sistema es complicado. Un banco ya tiene sus fondos, no es fácil entrar ahí, ¿no? Pero ahora, claro, ahora tienes estas otras puertas que son, extraordinariamente válidas. Imagínate ahora que tienes Darwin's Zero, o lo que hablabas tú, las cuentas de fondeo, que prácticamente sin capital puedes ponerte. O sea, ahora si tú eres sólido, ahora tú tienes que pensar, porque en mi época no era así, de verdad. O sea, ahora si tú te formas bien y eres un buen trader, tienes muchas probabilidades de conseguirlo, Víctor. O sea, sí, de duro, de fuerte, como digo. En mi época no era así. Mi época fue cuando yo empecé, ¿no? Sí, te entiendo. Que también considero mi época esta, pero todavía estoy vivo, me consta. Pero cuando empecé... Era mucho más difícil. Tú podías ser muy buen trader y en absoluto tenías garantía de poder llegar. Porque tenías que estar en el sitio adecuado, conocer a alguien, tal, y ahora ya te digo, ahora puedes, porque tú entras en Darwin's Zero, si tú eres sólido, tardarás más tiempo, pero tú como tengas 3 años, un track record impecable, ya te digo yo que te entra dinero. ¿Crees que ese es el consejo que le darías a la gente, el hecho de construir un track record? Claro, es que ahora puedes hacer track record. Yo antes lo podía hacer para mi cuenta, pero aún así luego tengo que ir a un banco, hola, ¿qué quiere? Pues, bueno, quería hablar con alguien. No soy un don nadie y quiero... Sí. Deje la tarjeta ahí, ¿sabes? No es nada fácil. Tienes que conocer a alguien, tienes que tener un acceso. Entonces es muy complicado. Ahora no. Ahora tienes sitios donde tú puedes hacer un track record que es público,
que puedes conseguir dinero vía cuentas a capital, vía Darkness Cero, vía yo qué sé, eToros, otras marcas, no quiero hablar de, ahora no me sale el más antiguo de Copytrade, ahora no me acuerdo, de sistemas, no me sale ahora. Sí, bueno, es igual. Uno de estos, tipo de toro, pero más antiguo y bastante en futuros y demás. Y hay muchos, y esto es un camino que tú ahí puedes hacer un recorrido público, operar y funcionar. Y a la que tú lleves ahí, ya te digo, un tiempo sólido, te va a entrar dinero, 100%. Qué bueno, Sergi, de verdad. Pues como siempre, muchas gracias por estar aquí. Pues nada, gracias. Y como ha dicho antes, el día 21 es el 21 de octubre, quedad aquí en Reus, como os he dicho antes en la introducción. Así que venid, si os apetece, queréis hablar. Sí, he hecho la introducción previa y le he mencionado no porque lo sabía, de verdad, no lo sabía. Para que la gente quiera, que estaremos ahí, Sergi, también estaré yo, estará hablando mucha gente. Venid, que será interesante, será divertido y habrán sorpresitas que creo que pueden estar muy bien. Seguro, así que yo os invito a que vengáis, que será, creedme que será válido, os gustará. Sí, Sergi, gracias de verdad. Gracias a ti, como siempre, y os espero en la quedada. Allí podéis charlar un ratito conmigo, con Víctor.